Hola jóvenes, entonces vamos a continuar con la clase. Bueno, esta clase es prácticamente la continuación de la clase sobre confección de cubeta individual, lo que es la toma de impresión funcional y posteriormente la confección de un encajonado o técnica de encajonado o encofrado para obtener así el modelo de trabajo. Partiendo del hecho de que ya tenemos nuestra impresión funcional, vamos a hacer la técnica de encajonado que nos dará, por consiguiente, nos dará el modelo de trabajo en el que el técnico de laboratorio ya va a realizar lo que es la prótesis total. Luego que yo tengo el modelo de trabajo, el siguiente paso sería la confección de la placa base. La placa base es una placa que tiene menor grosor que lo que es la cubeta individual. Más adelante vamos a ver el grosor. Esta se puede confeccionar tanto de resina acrílica autopolimerizable como de acetato. En el caso de ustedes normalmente utilizan acrílico de autocurado para la confección de esta placa. Dentro de sus características está o como diferencia a lo que es una cubeta individual, está que esta se realiza en el modelo definitivo, o sea, en el modelo que va para el laboratorio. Se realiza de acrílico autocurado, como también se puede realizar de acetato. El grosor en comparación con una cubeta individual es menor. El grosor de la placa es de 1 a 1.5 milímetros. Estas deben ser retentivas y estables, a diferencia también de lo que es la cubeta individual. Retentiva y estable. Para darle retención, yo voy a evitar realizar lo que es la colocación de la cera sobre el paladar, como a modo de que me guarde algún tipo de espacio. Esta yo la voy a hacer directamente sobre el modelo en yeso. Puedo solamente utilizar, digamos, vaselina o separador yeso acrílico si quiero, obviamente, que el acrílico auto no se me quede retenido en el modelo para no dañarlo, pero no le coloco ningún alivio en cera ni nada por el estilo. Esta placa debe de ir perfectamente adaptada y ajustada a lo que es el paladar, o sea, a lo que es la boca o los rebordes edéntulos del paciente. Y los bordes, al igual que la cubeta individual, pues deben de ir lisos y redondeados para que no lacere el paciente. ¿Para qué yo hago esta placa base? La placa base yo la voy a confeccionar con la finalidad de poder colocar encima de esa placa los rodetes de cera. Esto que ustedes ven por aquí son rodetes de cera. En este caso, estos rodetes son rodetes prefabricados que vienen en forma de herradura, de cera rosada. Y también puedo tener la opción de hacerlo con una lámina de cera, irla pues doblando hasta obtener forma de bastón y luego achatarla y convertirla en un rodete. Entonces, ¿qué voy a hacer o para qué son útiles los rodetes de cera? Bueno, antes de eso, miren aquí cómo yo voy a manipular lo que es la cera sobre la placa base. Yo la voy a ir colocando, ya sea las que son prefabricadas o si la utilizo, o sea, si la confecciono con la lámina de cera. Yo la voy a colocar en la placa base la voy calentando con el mechero o la lámpara de alcohol, y con una espátula de cera pues la voy colocando y pegando sobre la placa base hasta que tengo algo parecido así. Entonces, ¿para qué yo realizo o coloco rodetes de cera en esa placa? Los rodetes de cera son elementos de registro de mordida. Estos nos van a ayudar a poder determinar la relación intermaxilar, o sea, la posición de esos rodetes va a dar la posición que esos dientes van a tener en boca. También, al mismo modo, vamos a darle altura, igual, simulando la altura que van a tener los dientes cuando se coloquen. Y lo que me va a permitir a mí restablecer esa dimensión vertical
que ese paciente perdió por la ausencia de esos dientes. Entonces va a hacer los rodetes una guía para el técnico poder montar o enfilar esos dientes. Entonces por esto, miren aquí cómo se ven los rodetes sobre la placa base. Miren los modelos de trabajo. Es importante destacar que los rodetes de cera tienen que ser lo más lisos posible en la parte oclusal, como pueden ver aquí. Bien lisos, porque eso me va a permitir a mí poder asentar el uno con el otro y por ende poder hacer un registro intermaxilar correcto. Entonces, ¿qué hago yo en esta cita? En esta cita con el paciente, como los rodetes, bien expliqué anteriormente, nos van a dar la idea o el concepto de dónde vamos a ubicar los dientes. Asimismo, es imaginarnos que ya con esos rodetes colocados, el paciente es como si tuviera dientes. Entonces vamos a evaluar su perfil. Miren aquí cuando el paciente es edéntulo, las características faciales que ya ustedes conocen. La idea es que cuando yo coloque esos rodetes, me cambien apariencia. O sea, que pase de ser un paciente edéntulo a tener apariencia de un paciente dentado. Desde el restablecimiento de la dimensión vertical hasta la posición de los labios y todo lo demás. Entonces eso es muy importante que se haga en esta cita, o sea, se aprecie en esta cita. Luego que yo lo adapto en boca, lo individualizo mis rodetes, pues yo procedo a ver el perfil y a evaluar el perfil del paciente. Entonces, estos rodetes no se hacen sin una medida. Los rodetes deben de llegar a la clínica con una medida establecida, que es una medida estándar. Y a partir de esa medida estándar, usted, dependiendo del paciente, obviamente, y sus características, usted va a irlo individualizando en esa cita, quitando cera, colocando cera, dependiendo de el caso de su paciente. Entonces, vamos a tener medidas que son diferentes en altura, en el rodete superior y en el rodete inferior. Vamos a comenzar con las del rodete superior. En el rodete superior vamos a tener una altura anterior que va desde donde comienza mi placa base hasta donde termina el rodete individual, el rodete de cera. Esa medida va a ser entre 20 a 22 milímetros desde la placa hasta el rodete. Y en posterior, solamente el rodete como tal, no desde donde comienza la placa en el fondo de surco, sino solamente rodete, va a tener una altura entre 5 a 8 milímetros. Eso es en superior. En inferior vamos a tener en la parte anterior, desde donde comienza la placa base en fondo de surco hasta donde termina el rodete, una medida entre 16 a 18 milímetros. Y en la zona posterior vamos a hacer un rodete que va a terminar en cero o al ras con lo que es la almohadilla retromolar que está en esta parte más posterior del reborde. Recuerden esa parte. Entonces yo voy a colocar miren aquí cómo se puede ver la lisura que tiene en oclusal este rodete. Así es como deben quedar los rodetes. Igual aquí como se ve en la foto. Entonces aquí detrás, miren ahí, va a terminar en cero. O sea, no vamos a hablar de una medida porque eso va a depender del paciente como tal, sino que la guía es que termine en cero con la almohadilla retromolar o al ras de lo que es las papilas piriformes o almohadilla retromolar. Ahora bien, de ancho, tanto en el rodete superior como en el inferior, vamos a hacer el mismo ancho. El ancho se refiere, ¿verdad?, a la medida que va desde vestibular hasta lingual o palatino de ese rodete. Entonces, aquí lo único que tienen que tener en cuenta es que dependiendo de la región anterior, premolar, molar, yo voy a tener una medida diferente porque el ancho de cada uno de esos dientes es diferente. Y la idea es que sean parecidos al ancho de los dientes para que el técnico pueda montarlos correctamente.
En la región anterior debe de ser un ancho de 3 a 5 milímetros. En la región de premolar de 6 a 7 milímetros y en la región de molar el ancho debe ser de 8 a 10 milímetros. Entonces así es como me debería quedar mi rodete. Vamos a decir es individualizado, pero me debería quedar así en cuanto a lisura, manipulación de la cera. O sea, debe de quedarme lo más recto posible el corte para que me pueda asentar correctamente. Y ya que tenemos esos rodetes confeccionados sobre lo que es la placa base, procedemos entonces a darle cita al paciente y a individualizar esos rodetes en boca. Algo muy importante y es que a partir ya de la impresión, al paciente de total lo vamos a manejar o a atender sentado. ¿Por qué? Porque recostado no vamos a poder evaluar ningún tipo de característica de cómo se ve la sonrisa y todo lo demás si el paciente está acostado. Entonces el paciente debe de estar sentado en un ángulo, siendo un ángulo de 90 grados. ¿Qué yo hago en la individualización de ese rodete? Bueno, yo voy a entrar mis placa base y mis rodetes en boca. Aquí yo les exijo una espátula de pintura que es muy útil, muy práctica cuando vamos a hacer esta cita, cuando vamos a manipular rodetes, ya que por el ancho que me da en comparación con una espátula de cera que es muy pequeña, me va a dar un corte o una terminación de lo que es ese rodete mucho más recta y uniforme. Entonces por eso yo les exijo que la manipulen con este tipo de instrumento. Vamos a ir quitando cera, agregando cera y así dependiendo hasta poder cumplir con todas las características que facialmente, estéticamente el paciente requiera. La altura va a depender obviamente del tercio inferior, de qué tanto que tenemos que devolverle. Y así sucesivamente. La angulación igual aquí de los rodetes, qué tan adelantado esté, qué tan lingualizado esté, va a depender también del qué tanto soporte labial yo quiero lograr con los dientes. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cuando estemos individualizando el rodete, poner al paciente a que tenga una posición de reposo con los labios, o sea que lo despegue levemente para ver qué tanto muestra ese paciente el rodete. Imaginemos siempre, que se los digo en clínica, que el rodete es como si usted estuviera viendo dientes. O sea, ahí donde usted ve cera, así mismo va a venir los dientes. O sea, usted va a ver esa exposición como de 2 milímetros. Usted la va a ver de dientes también cuando venga la próxima cita. O sea que todos los datos, poner al paciente a sonreír, la parte de los corredores bucales, que es muy importante, que no queden invadidos. Aprovecho también les voy a colocar un foro sobre lo que es el corredor bucal. Ustedes me van a investigar y con sus palabras, al igual que la tarea pasada, usted me va a colocar ahí que usted entendió que eran los corredores bucales y cuál es la importancia que usted le ve en el tema de colocar dientes. O sea, cuál es el parámetro que se considera normal y aceptable estéticamente para dejar un corredor bucal. Aquí, como les dije, vamos a volver a tomar dimensión vertical para corroborar que efectivamente estamos restableciendo esta medida. O sea, si en el tercio medio me dio una altura de 50 milímetros, la idea es que cuando el paciente tenga los rodetes colocados, también esa medida sea muy parecida a 50 milímetros, que estemos hablando entre 48, 52 milímetros. Esto es un instrumento que se llama platina de Fox.
La platina de Fox no es obligatorio que ustedes la tengan, pero si quisieran hacer pues una total un poquito más, ¿verdad? Tener más, tomar en cuenta más puntos, pueden utilizarla. La platina de Fox consta de dos placas, una superior y una inferior, una que se coloca en la línea bipupilar de los ojos de manera horizontal y la que es que me determina el plano cruzal. El plano oclusal, esta de aquí, me sirve a mí para yo ver si ese rodete está totalmente recto, o sea, si no hay un lado más largo que otro, y poder entonces, si no es así, modificarlo, y que cuando me vengan los dientes no me venga entonces ese problema en los dientes. Entonces, cuando ya yo tengo la altura establecida y ya lo he individualizado, voy a proceder a la última parte de la manipulación de los rodetes, y es que voy a delimitar 3 líneas que van a ser líneas de referencia para que el técnico me pueda a mí montar los dientes correctamente. Estas líneas son la línea media, línea canina y línea de la sonrisa. En la línea media, ¿cómo la voy a delimitar? Voy a colocar un hilo, esa es una alternativa. Puedo colocar un hilo en el mismo centro de la cara y entonces marcar ahí, como ven en esta imagen, el centro donde irían, que lo que me va a determinar a mí esta línea es donde el técnico me va a colocar cada central. ¿Por qué es importante esta guía para el técnico? Porque el técnico no está viendo el paciente, es usted quien está viendo el paciente. Entonces, muchas veces, si esta línea no está bien marcada, lo que va a ocasionar es que cuando vengan los dientes se vea desviada la línea media superior, y es muy notable, incluso para una persona que no es doctor, una persona, digamos, normal, una mamá, el papá de esa persona puede notarlo con gran facilidad cuando esa línea media está desviada. Entonces puedo hacerla de esta manera, no me voy a guiar nunca de la punta de la nariz, porque igual ese paciente puede tener una desviación del tabique nasal. Entonces la guía más práctica y más objetiva para yo marcar la línea media es trazando una línea en el mismo centro de la cara. También me puedo guiar por el frenillo labial si está visible, pero para evitarme algún problema pues puedo tomar esta técnica como referencia. Bueno, me olvidé decir que igual esta línea se va a marcar con una espátula de cera o una espátula de cemento, algo recto que me pueda a mí hacer una línea. La línea canina, esta línea es la segunda que vamos a marcar. Para esto vamos a tomar como referencia lo que es el ala de la nariz de cada lado, o sea, al lado derecho vamos a trazar una línea que vaya vertical a lo que es el ala de la nariz. El paciente se sonríe, ponemos el paciente a sonreír y luego marcamos la línea de forma horizontal vertical. Estas 3 líneas son verticales, tanto la línea media como la línea de la canina que se marca de cada lado. Entonces, ¿qué información le da la línea canina al técnico? Bueno, le va a dar la información, de dónde va ese técnico a ubicar la cúspide de los caninos. Esta línea va a coincidir luego en el enfilado con lo que es la cúspide del canino. Y por el mismo motivo le va a dar entonces la información del ancho de los centrales, porque si hasta ahí es que va mi cúspide, ya él tiene que saber, y yo marqué mi línea media, ya él tiene que saber el ancho de los caninos, de los dientes anteriores, o sea, de los 6 dientes anteriores. Y por último, la última línea es la línea de la sonrisa. La línea de la sonrisa, voy a poner al paciente a sonreír, y esta es una línea que se marca horizontal. Entonces, esta línea, el paciente sonríe lo más que pueda, y usted con la espátula
de cera va a marcar la trayectoria o el recorrido del labio superior. No importa si hace una curva, todo así mismo usted va a marcar esa línea. Por ejemplo, en este caso, esa línea, él tiene las manos ahí. Pero después si tú estuvieras sonriendo y le hace esa forma aquí, el labio, ven que se levanta. Así mismo, yo lo voy a ubicar o la voy a marcar en lo que es el rodete. Porque aquí esta línea va a ser útil para el técnico porque es la que va a determinar la altura de los dientes. ¿Para qué? Para que cuando el paciente sonría no se vea sonrisa gingival. Entonces por eso es muy importante hacer una buena delimitación de las líneas. Cuando ya tenemos todo eso confeccionado, vamos a proceder a tomar el registro de mordida. El registro de mordida se toma con la finalidad de tener una relación intermaxilar que va a permitir que esos dientes, una vez estén montados o enfilados sobre esa placa base y el paciente ocluya, colocado en boca, pueda tener ya estabilidad oclusal, que la perdió cuando obviamente perdió los dientes. Entonces, para hacer para hacer este registro, yo voy a hacer canaletas. Voy a hacer 2 canaletas en el rodete superior y voy a hacer 2 canaletas en el rodete inferior. Estas canaletas van a ser así como en forma de V y van a tener una profundidad entre 1 a 2 milímetros. Y luego voy a inyectar silicona para registro de mordida, pero una muy poquita capa. Es casi que solamente, es para que solamente se me marque. Miren que incluso puede estar perforado, porque yo lo único que quiero es que me entre suficiente material en estas ranuras para que si en algún momento se me despega un modelo de otro, el técnico pueda saber perfectamente por la indentación, por las ranuras, dónde, en qué posición exacta estaba colocado el modelo antagonista. Entonces, miren aquí, esto es mucho material. Aquí lo que va a hacer es que nos va a crear una capa entre rodete y rodete, y yo no quiero crear una capa que me dejen de contactar ambos rodetes, porque así estaría digamos alterando otra vez lo que es la dimensión, porque le estaría agregando más de altura todavía. Entonces aquí lo que yo quiero es simplemente que se me marquen las ranuras para que el técnico pueda volver a colocarlo en caso de que lo necesite. Y esta que ven aquí es la cantidad óptima. Entonces aquí se ve, miren la vista de frente. Anteriormente lo hacíamos así, no le colocábamos lo que era silicona fluida o silicona para registro de mordida. Pero esto está ya obsoleto y contraindicado. ¿Por qué? Porque se me puede mover. Entonces el técnico, si se le mueve, se le despega, no va a tener un registro real de dónde ese paciente está ocluyendo. Entonces, por esto, la forma en cómo se hace es con silicona para registro de mordida, poniéndolo uno encima del otro. Importante que como esta es la misma relación de los dientes, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta que siempre el rodete superior va a ocluir, por así decirlo, o a cerrar por delante ligeramente entre 2-3 milímetros de lo que es el rodete inferior. Y ya por último en esa cita, todo eso se hace en una cita, mis hijos. Esa es la cita de placa base y rodetes. Entonces, como ya en la próxima cita, después que yo termine esa, va a venir los dientes montados ya en la placa. En esta cita también, por último, lo que yo hago es tomar o seleccionar el color. El color va a depender de varios factores, pero el principal y el que debe tener más peso que todo esto es la opinión del paciente. Siempre les digo, el paciente en prótesis debe de ser participador. O sea, usted no puede
hacer una prótesis y que al final es que usted se la va a mostrar al paciente. No, para eso son las pruebas, para que en ese momento el paciente pueda tener cualquier objeción, cualquier duda, usted se la pueda aclarar. Entonces, pero hay factores como la edad, la raza, el sexo, que sí van a influir un poco en lo que es la colocación y los dientes posteriormente. Por ejemplo, en el caso del sexo, en mujeres los dientes son más redondeados, normalmente son más ovalados, y en los hombres son más cuadrados. Y dependiendo de la raza, ustedes saben que las personas de tez oscura tienen unos dientes más más claros que las personas de tez blanca, que normalmente tienen unos dientes más amarillos. Y la edad es importante, porque según la edad es que yo voy a ver marcada más la anatomía o no. Porque un paciente de 70 años no puede tener unas cúspides de los caninos puntiagudas, porque o sea, no concuerda con el tiempo que llevan esos caninos dando uso. Siempre hay desgaste, entonces esos son detalles que hay que tomarlo en consideración. Miren, por ejemplo, lo que él hablaba de la cúspide. Miren la cúspide un poco achatadas o desgastadas. Esta dentición es una dentición de que una persona de 30 y pico de años, 40 y pico de años. Entonces, para que ustedes sepan, hay pacientes también. Recuerden el color, que a mayor edad, obviamente, el color pues se pone un poco más grisáceo, más amarillo, etc. Por ejemplo, miren quise poner este ejemplo porque aquí es una prótesis total que tiene esta paciente. Se nota que es una prótesis total porque una paciente ya de esa edad, sus dientes naturales no van a tener esa apariencia. Se ve hermosa la prótesis, está bien confeccionada, pero al mismo tiempo se ve fake, o sea, se ve falsa, porque no coincide la edad de la paciente, el aspecto facial, el aspecto físico de la paciente con esa dentadura, tanto en color como en forma. Esos dientes están de una que parece, le quitamos los ojos y toda esta parte superior a la paciente y solamente dejamos la sonrisa, parecería una sonrisa de una paciente de 20 años, 20 y pico de años. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, esta doñita que ven aquí, puede que estos sean sus dientes naturales o pueden que sean una total, que ella misma pues haya pedido que le desgasten los dientes. Se ve más real, no se ve tan estética como esta, pero se ve real. Entonces hay que ver y sopesar tanto la estética como la realidad, porque a nadie le gustaría que se den cuenta que utiliza prótesis, aunque se pueda hasta deducir. Miren, aquí tenemos una prótesis caracterizada. Estas prótesis, bueno, tiene que ser un técnico ya con una agilidad pues marcada para poder hacer este tipo de prótesis, porque requieren de técnicas que son sofisticadas y de un buen manejo de lo que es el acrílico y sobre todo buenos conceptos y conocimiento de lo que son las estructuras blandas, la anatomía de cavidad oral, para que pueda simular lo más parecido posible lo que es la boca. Aquí, por ejemplo, pacientes que la piden con dientes que se vean más amarillos, incluso que piden como que simulen recesiones, ven ahí, para que se vean un poquito más real, y así sucesivamente, que simulen abrasiones, desgastes, o sea, que no se la ponga una dentadura tan perfecta para que pueda verse un poquito más real. Entonces, ya después que yo tengo todos esos registros hechos, o sea, probé mi placa base y rodetes, tomé registro de mordida y seleccioné el color que llevan los dientes. Entonces voy a proceder a mandar para el laboratorio, y el laboratorio me va a enviar para atrás lo que es la prueba de enfilado. Así es como se llama, igual que vieron en removible. En la prueba de enfilado, el laboratorio con el registro que yo envié va a montar
esos modelos en un articulador y va a comenzar a colocar los dientes según la medida, o sea, respetando la altura que yo les coloqué y el ancho de los dientes. Es como clavarlo literalmente en esa cera. Miren ahí como pueden observar, está enfilando. Y cuando me llegue esta prueba, ¿qué es lo que tengo que percatarme? Aparte de que tengo que ajustar oclusión, tengo que verificar si la línea media, o sea, los dientes centrales superiores normalmente, que son los que más se evalúan y se notan, no estén desviadas, o sea, que esa línea media se haya mantenido y que tenga pues buena, sea aceptable, esa que coincida con la línea media facial. El análisis estético, en el sentido de que cuando sonría no me invada los corredores aquí. Cuando sonría no me invade esta zona, que son los corredores bucales. ¿Para qué? Para que la prótesis se pueda ver más desahogada, más natural y no se vea la boca como llena de dientes. Y por último, luego que ya yo veo esos aspectos físicos, yo voy a pasar a hacer lo que es prueba de oclusión. En la oclusión yo voy a colocar papel articular, voy a ver los puntos que me está marcando, y la oclusión que se da en pacientes de prótesis total es la oclusión balanceada bilateral. Esa es la oclusión que más común es en pacientes edéntulos. Esta oclusión consiste en que los dientes siempre se mantienen en contacto. O sea, ustedes saben que en una oclusión normal los dientes entran en contacto, no todos los dientes entran en contacto ante algunos movimientos. Por ejemplo, cuando yo hago protrusiva, que es lo que está haciendo simulando este modelo, que es colocar los dientes anteriores borde a borde, normalmente en una oclusión que no es artificial, en una oclusión natural, estos dientes posteriores están en desoclusión cuando estos están contactando, y viceversa. Cuando estos contactan, entonces estos se quedan en desoclusión. Entonces, en una oclusión balanceada bilateral, yo voy a tener el mayor número de contactos ante cualquier movimiento, ya sea protrusiva, lateralidad. ¿Por qué? Porque la idea es que, como es una prótesis mucosoportada, yo no puedo que cuando el paciente, que normalmente esos movimientos se toman como referencia porque son los movimientos que el paciente realiza, o que todos realizamos cuando estamos masticando, cuando estamos triturando alimentos. Entonces, yo lo que quiero, como es una prótesis mucosoportada, que cuando el paciente esté masticando, esté mordiendo, no sobrecargue unos dientes. O sea, sino que todos estén en contacto, para que de esa manera la prótesis pueda permanecer estable en boca, sin moverse. Verifico que cada punto, como les dije en la clase del principio, esté en su cúspide de trabajo. Sabemos que las inferiores, los molares inferiores, la cúspide de trabajo son las vestibulares, y en superior las palatinas. Entonces, asimismo, todos los puntos que no vayan en congruencia con lo que es los puntos que deben ir en la oclusión, pues yo los elimino hasta no tener, por así decirlo, ninguna cosa que hacer, ninguna modificación que hacer. Y eso es todo en cuanto a la cita del enfilado. Ya mandamos lo que es esos dientes en cera, y el laboratorio pues se va a encargar ya de acrilar esas prótesis y mandar la lista para colocar. Entonces voy igual a activar el foro de dudas o comentarios para que ustedes, cualquier duda que tengan, me la hagan saber mediante el foro de dudas. Y recuerden el foro que van a tener habilitado, que es el foro para que me investiguen sobre lo que es el corredor bucal, y cómo, con sus palabras, que lo definan, y la importancia que tiene en prótesis total. Hasta aquí
esta segunda clase de prótesis total.